Hay algo que los científicos llevan años sabiendo y que casi nadie habla. No porque sea mentira, no porque no haya evidencia, sino porque suena a película de terror barata y nadie quiere ser el que lo diga en voz alta. No es un asteroide, no es una guerra nuclear, no es la inteligencia artificial. Son criaturas que ya existen hoy, que ya comparten el planeta contigo en este momento, y que bajo las condiciones correctas podrían literalmente borrarnos del mapa como especie. Me tomé el tiempo de investigar esto en serio, con fuentes reales, con datos verificables, con publicaciones científicas que no aparecen en los titulares porque nadie en los medios quiere sonar apocalíptico. Y lo que encontré me quitó el sueño durante 3 días seguidos. Quédate porque el número 2 de esta lista es el que más miedo me dio, no cuando lo leí por primera vez, sino días después, haciendo algo completamente normal, cuando de repente entendí por qué nos afecta a todos, sin ninguna excepción posible. Número 5. ¿Me creerías si te digo que una medusa podría ser una de las mayores amenazas para nuestra supervivencia como especie? No por su veneno, no porque te pique en la playa y te arruine las vacaciones, sino porque es técnicamente inmortal, y eso la convierte en un problema biológico sin solución conocida dentro de los parámetros de la naturaleza tal como la conocemos hoy. La Turritopsis dohrnii, cuando está bajo estrés severo o en peligro de muerte, hace algo que ningún otro animal conocido hace. Revierte su proceso biológico completo y vuelve a ser joven, no metafóricamente, biológicamente. Sus células maduran al revés y el organismo vuelve a empezar desde cero, una y otra vez, sin límite documentado. Eso significa que no muere de vejez, no muere de enfermedad natural, y si no hay un depredador físicamente presente que la elimine, puede reproducirse y expandirse de manera indefinida, sin ningún freno biológico interno, para siempre. Ahora bien, una medusa inmortal suena fascinante como curiosidad científica. El problema es lo que pasa cuando esa medusa se multiplica sin control en un ecosistema que no está preparado para contenerla. Las medusas ya están colapsando ecosistemas marinos completos en múltiples océanos simultáneamente. Están destruyendo industrias pesqueras enteras de las que cientos de millones de personas dependen directamente para alimentarse. Han bloqueado físicamente plantas nucleares en Japón, en Escocia y en California, porque sus poblaciones son tan masivas que literalmente obstruyen los sistemas de enfriamiento y obligan a detener operaciones completas. En el Mar Negro, la introducción accidental de una sola especie de medusa destruyó el 90% de la biomasa marina en menos de 10 años. El 90%. En menos de una década. Pero el punto más importante, el que casi nadie menciona cuando habla de medusas como problema ecológico, es este. Cuando los océanos colapsan, nosotros colapsamos con ellos. El océano produce más del 50% del oxígeno que respiras ahora mismo mientras ves este video. Más de la mitad. No tenemos plan B para eso. No existe ese plan en ningún laboratorio, en ningún gobierno, en ningún documento de planificación estratégica, en ningún lugar del planeta. Cuando el océano falla, fallamos nosotros. Así de simple y así de grave. Número 4. ¿Te imaginas una plaga de proporciones bíblicas no en un texto antiguo, sino ahora? En el siglo XXI, con satélites y tecnología y todo lo que tenemos, en 2020, el Cuerno de África vivió la peor invasión de langostas del desierto en 70 años. Un solo enjambre de la especie Schistocerca gregaria medía 2.400 kilómetros cuadrados. Para que ese número tenga una dimensión real y concreta, ese enjambre podría cubrir la Ciudad de México 80 veces completas. 80 veces. Comía el equivalente a lo que comen 35,000 personas en un solo día. Un solo enjambre. Y en ese momento había docenas de enjambres activos simultáneamente en la región. Kenia, Etiopía, Somalia, Yemen, Pakistán, India, todo al mismo tiempo. Pero lo más perturbador de las langostas no es el tamaño, no es la cantidad de comida que destruyen en un día, aunque eso ya es aterrador por sí solo. Es algo que los científicos llaman inteligencia colectiva emergente. Individualmente, una langosta del desierto es un insecto completamente ordinario, sin nada que la distinga especialmente de cualquier otro insecto. Sin embargo, cuando alcanzan cierta densidad de población, algo cambia de manera fundamental en su biología y en su comportamiento. Secretan una feromona específica. Su sistema nervioso se reconfigura parcialmente y forman lo que se conoce en la literatura científica como superorganismo, una entidad colectiva que toma decisiones coordinadas, que identifica obstáculos
obstáculos y los rodea, que optimiza rutas de desplazamiento y alimentación como si tuviera un solo cerebro distribuido entre decenas de millones de cuerpos individuales. No hay un líder, no hay una jerarquía. La inteligencia emerge sola del colectivo de una manera que todavía no entendemos completamente. Y aquí está el dato que cambia todo. Con el cambio climático, las condiciones perfectas para que las poblaciones de langostas exploten de manera descontrolada se están expandiendo geográficamente hacia regiones donde históricamente nunca habían llegado. Europa meridional, Sudamérica, partes de Norteamérica, zonas que nunca tuvieron que lidiar con este problema en toda su historia, ahora están en el mapa de riesgo. Y los sistemas agrícolas de esas regiones no están diseñados ni preparados para enfrentar algo de esta magnitud. Una hambruna global sostenida causada por insectos coordinados no es una exageración dramática, es matemática aplicada directamente a biología, a modelos climáticos y a capacidad de producción de alimentos. Antes de continuar, deberías suscribirte al canal porque en el próximo video descubrirás cuáles son las enfermedades que los científicos consideran más probables de causar la próxima pandemia global. Número 3. ¿Conoces The Last of Us? ¿La serie, el videojuego o ambos? Lo que mucha gente no sabe, incluso los que vieron la serie completa y leyeron entrevistas con los creadores, es que la premisa no salió de la imaginación de nadie. Está basada en algo completamente real que existe hoy y que puedes encontrar documentado en revistas científicas especializadas. El Ophiocordyceps unilateralis es un hongo que infecta hormigas carpinteras, penetra en su sistema nervioso, las controla con una precisión extraordinaria, como si fueran marionetas con un titiritero invisible. Las hace caminar hasta el lugar geográfico exacto que el hongo necesita con las condiciones perfectas de temperatura y humedad para reproducirse, y en ese punto exacto las mata y esporula desde el cadáver para infectar a más hormigas, sin falla, con una eficiencia que lleva perfeccionando millones de años de evolución. Las hormigas de las colonias cercanas reconocen a una compañera infectada por el olor antes de que muestre síntomas visibles y la cargan viva fuera de la colonia para proteger al resto. El hongo es literalmente más sofisticado como ingeniero biológico que cualquier cosa que nosotros hayamos diseñado en laboratorio. La pregunta que todo el mundo hace de inmediato es si puede saltar a humanos. Los científicos dicen que no, que nuestra temperatura corporal interna es demasiado elevada para que el hongo sobreviva dentro de nosotros el tiempo suficiente para establecer una infección, dicen. Y esa barrera es real hoy, bajo las condiciones actuales. El problema es que esa barrera existe siempre, y cuando el hongo no enfrente la presión evolutiva suficiente para adaptarse a temperaturas más altas, que es exactamente el tipo de presión que el cambio climático está generando en hongos de todo el mundo. Al elevar las temperaturas ambientales de manera sostenida año tras año, más calor afuera significa más presión para adaptarse a más calor adentro. Y mientras algunos consideran ese escenario todavía teórico, el Candida auris no lo es. Un hongo completamente real y documentado. No controla mentes, no convierte a nadie en zombie, pero ya es resistente a casi todos los antifúngicos disponibles en la medicina actual. Ya está presente en hospitales de todos los continentes. Ya está matando a pacientes que no tienen opciones terapéuticas disponibles. No en el futuro. Ahora mismo, mientras ves este video. Número 2. ¿Sabías que llevamos décadas creando sin darnos cuenta a uno de los enemigos más peligrosos que hemos tenido como especie en toda nuestra historia? Bacterias resistentes a antibióticos. AMR, Antimicrobial Resistance, no es una especie nueva que apareció de la nada. No es algo que llegó de otro planeta. Son las formas de vida más antiguas del planeta. Llevan aquí miles de millones de años. Existían mucho antes de que los dinosaurios aparecieran. Y nosotros llevamos décadas entrenándolas activamente para que sean más fuertes y más difíciles de matar, sin entender completamente lo que estábamos haciendo. Cada vez que tomaste antibióticos para tratar algo que no era una infección bacterial sino un virus, y los antibióticos no funcionan contra virus. Cada vez que la industria cárnica global los usó de manera masiva en animales completamente sanos, solo para que crecieran más rápido y producir más carne a menor costo. Cada vez que alguien no completó el tratamiento porque se sintió mejor a la mitad y decidió que ya no era necesario terminarlo. En todos esos momentos, las bacterias que lograron sobrevivir a la exposición al antibiótico no fueron las débiles, no fueron las comunes, fueron exactamente las que tenían alguna variación genética que les daba una ventaja para resistir. Y esas son las que se reprodujeron. Y esas pasaron esa resistencia a su
descendencia, y su descendencia la pasó a la siguiente generación. Les estábamos dando exámenes de selección natural acelerada, y estábamos premiando activamente a las que pasaban, durante décadas, en todo el mundo. Al mismo tiempo, la Organización Mundial de la Salud llama a la resistencia antimicrobiana la amenaza silenciosa más grande del siglo XXI para la salud pública global. No es opinión de un divulgador alarmista en Internet, es la posición oficial de la organización de salud más importante del mundo. Las proyecciones científicas para el año 2050 indican que las infecciones por bacterias resistentes podrían estar causando más muertes anuales en el mundo que el cáncer en todas sus formas combinadas. Más que el cáncer, ese número que hoy nos parece la enfermedad más temida que existe. Pero el dato específico que me perturbó en serio, el que cambió cómo percibo todo esto, fue cuando leí que ya existen cepas bacterianas pan-resistentes, resistentes a absolutamente todos los antibióticos que la medicina tiene disponibles en este momento. No a algunos, no a la mayoría, a todos. Y esas cepas ya han infectado personas en el mundo real. Y algunas de esas personas murieron porque los médicos que las atendían revisaron sistemáticamente todas las opciones terapéuticas disponibles y no había ninguna que funcionara. Literalmente 0 opciones. No es un escenario hipotético de laboratorio para asustar estudiantes de medicina. Ya ocurrió en hospitales reales con pacientes reales y médicos reales que no pudieron hacer absolutamente nada. Y el problema más profundo es que es completamente invisible. No tiene cara reconocible, no tiene colmillos ni garras. Es microscópico, silencioso, se desplaza en superficies hospitalarias, en sistemas de agua, en ambientes cerrados. Y para cuando se detecta en un paciente ya está causando daño activamente y las opciones se están reduciendo en tiempo real. Antes de continuar con el video, tengo una pregunta para ti. ¿Cuál de estas especies te parece más aterradora hasta ahora? ¿Y por qué? Te leo en los comentarios. Número 1. ¿Y si te dijera que el número 1 de esta lista no es un animal exótico, que no es un hongo que controla cerebros, que no es una bacteria microscópica? El número 1 somos nosotros, no como metáfora poética, no como comentario filosófico sobre la condición humana, como especie biológica concreta con patrones documentados y medibles de expansión territorial, consumo de recursos naturales y eliminación sistemática de biodiversidad, que nos colocan estadísticamente en la categoría científica de factor de extinción de masa, la misma categoría en la que los paleontólogos colocan al impacto del asteroide que terminó con los dinosaurios y con el 75% de todas las especies que existían en ese momento. Somos la primera especie en la historia documentada de este planeta que podría causarse su propia extinción, no por incapacidad de adaptarse, no por debilidad biológica, sino por exactamente lo contrario, por un éxito evolutivo tan extraordinario a corto plazo que está destruyendo de manera sistemática las condiciones de largo plazo que hacen posible la supervivencia de cualquier especie compleja, incluyendo la nuestra. Somos tan extraordinariamente buenos sobreviviendo y expandiéndonos en el inmediato que no vemos o no queremos ver lo que estamos destruyendo en el proceso. Los ecosistemas que regulan el clima, los océanos que producen el oxígeno, los ciclos naturales que llevan millones de años en equilibrio y que nosotros hemos alterado en apenas 200 años de industrialización. En términos geológicos, eso es un parpadeo, y en ese parpadeo hemos cambiado las condiciones del planeta de una manera que ninguna otra especie había logrado jamás. Y ahí está el horror real de esta lista, el que tarda un momento en procesarse completamente cuando lo entiendes de verdad. No es que haya criaturas ahí afuera en algún rincón oscuro del planeta esperando pacientemente su momento para acabar con nosotros. Es que nosotros estamos creando esas criaturas activamente. Les estamos construyendo las condiciones perfectas. Estamos calentando el planeta para que hongos que hoy no pueden sobrevivir dentro de un cuerpo humano puedan adaptarse y hacerlo mañana. Estamos destruyendo los ecosistemas oceánicos para que las medusas proliferen sin los depredadores naturales que históricamente controlaban sus poblaciones. Estamos fabricando y seleccionando las bacterias más letales y resistentes de toda la historia de la vida en este planeta, con cada uso incorrecto de antibióticos que hacemos colectivamente cada día en todo el mundo. La pregunta no es si alguna de estas 5 tiene el potencial biológico de extinguirnos. La evidencia científica dice que sí. La pregunta real, la que importa, la que deberíamos estar haciéndonos como sociedad, es a qué velocidad estamos acelerando ese proceso
eso nosotros mismos con las decisiones que tomamos colectivamente todos los días. Y si alguien que conoces todavía cree que estas cosas son exageraciones o contenido para asustar gente en internet, mándale este video, no para asustarlo, para que tenga la información que merece tener.